El corazón delatador. Es cierto, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Siempre lo he sido, pero ¿por qué dice que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni entorpecido. De todos ellos, el más fino era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención. Observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. No es posible explicar cómo penetró la idea en mi cerebro, pero una vez instalada allí, me acosó de día y de noche. Motivo realmente no existía ninguno. El apasionamiento nada tenía que ver con ello. Yo quería al viejo, y jamás me había hecho nada, ni el menor daño. Nunca me insultó, y su oro no despertó en mí el menor asomo de codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era uno azul pálido nublado, con una catarata. Siempre que caía ese ojo sobre mí, se me helaba la sangre. Y así poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de asesinar al anciano y librarme para siempre de este modo de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me van a creer un loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si ustedes me hubiesen visto, si hubieran observado con qué sabiduría procedí y con qué precaución y cautela me produje, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás me porté tan amable como en él, como durante toda la semana anterior al asesinato. Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el cerrojo de su puerta y lo abría muy suavemente. Y entonces, cuando ya la había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, adentraba por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. ¡Oh! Se hubiera reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía despacio, no muy despacio, conmigo de turbar el sueño del anciano. No estoy exagerando al decir que por lo menos necesitaba una hora para poder toda mi cabeza por la abertura y ver al anciano acostado en su cama. ¿Creen que hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. ¡Oh! Con qué cuidado, porque los goznes rechinaban un poco. Abría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches, inacabables, a medianoche precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado y así fue imposible realizar mi propósito, porque todas las mañanas cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. Estáis viendo, pues, que había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, lo observaban durante su sueño. Al fin, la octava noche, abrí la puerta con mayor cautela que antes. La aguja de un reloj se mueve con más prisa que la que se movía entonces mi mano. Entonces, como aquella noche, no pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriéndome la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en acciones o mis pensamientos secretos. Con esta idea se me escapó una risita y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su cama como si fuese a despertar. Tal vez crean ahora que me retiré. Pues no, se equivoca. Su habitación estaba tan negra como la ves, a causa de la espesa que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia,
y porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta y el viejo se incorporó en su cama preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Permanecía sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, oyentes a las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza. Oh, no. Era el rumor sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las 12, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco horrendo los terrenos que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también colmasen mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo escuchado el primer rumor, se movía en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba convencerse de que su miedo era infundado. Seguramente se había dicho a sí mismo: no es nada, debe ser el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra y ya envolvía a su víctima, y era la influencia fatídica de esa sombra. ¿No has visto lo que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada? Lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber aguardado tan largo rato con toda la paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí cautelosamente, tan furtivamente como no pueden imaginarlo, hasta que, al fin, mi único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, totalmente abierto, y al verlo me encoleriqué. Lo vi con claridad perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me helaba la médula de los huesos. Pero no podía ver nada más, ni la cara ni el cuerpo del anciano, como si no existiese otra cosa que aquel ojo obsesionante. ¿No creen que una hiperestesia de los sentidos, aquello que consideramos locura? Les diré que un rumor sordo, ahogado y continuo llegó a mis oídos, semejante al producido por el tic-tac de un reloj envuelto en algodones. De inmediato reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Enardeció mi furia como el redoble de los tambores. Existe la valentía del soldado. Me controlé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre la mano y la linterna. Me esforzaba por conversar. El rayo de la luz fijo sobre el ojo, y en tanto el pálpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico de viejo había de ser tremendo, resonando en este latir que se volvía cada vez más fuerte minuto a minuto.
les he dicho que soy nervioso, en verdad lo soy. Y entonces, en plena noche y en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un miedo tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar, una nueva angustia se apoderaba de mí. El miedo, los rumores que iba a producirse podían ser oídos por algún vecino porque había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la alcoba. El miedo, los rumores que iban a producirse producían ser oídos por algún vecino. El viejo entonces dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo y eché sobre él todo el peso del hecho. Y hasta sonreí entonces, y eché sobre él todo el peso del hecho, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió con un sentido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes, y por fin cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, tan muerto como una piedra. Coloqué mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto, y en lo sucesivo su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión les desvanecería cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba deprisa, pero con cauteloso silencio. Fui desmembrado el cuerpo, primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera sido capaz de descubrir ahí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. Un cubo lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé aquellas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscuro como si fuese todavía medianoche. En el momento en el que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 enormes hombres que se presentaron a mí cortésmente como agente de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido representada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para precipitar un reconocimiento. Sonreí porque, repito, ¿qué tenéis que temer? Y di la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué. Lo había lanzado yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran a lo que buscara a mí. Por fin los conduje a un catarto. Le mostré sus tesoros en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, con que mi propia silla exactamente en el lugar de que se escondió el cuerpo de la víctima,
Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares y a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y decía que se fuera. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la charla. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a parar y hablar copiosamente para librarnos de tal sensación. Pero esta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir al fin que el rumor no nacía en mis oídos. Seguramente me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin sentido, elevando el tono de mi voz. El miedo aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producir por un tic-tac de reloj envuelto en engolones. Respiraba con dificultad y en tanto los agentes nada oían aún. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta y seguramente haciendo violentas gesticulaciones. Pero inútilmente, el rumor crecía siempre. ¿Por qué ellos no se querían marchar? Comencé a andar de un lado para el otro, irritando por sus observaciones, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre... ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyeran? Dios Todopoderoso, no, no. Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces... «Atiendan, por favor, miserables», exclamé. «No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí, es el latido de su implacable corazón».